sábado 29 de noviembre a las 17 horas, la sala de conferencias y museo El Gran Engaño presenta Estados Unidos y Vaticano, revelaciones ovnis. Noticias y testimonios de lo que pronto se presentará ante todo el mundo como un hecho consolidado que despejará toda duda sobre el fenómeno ovni y los extraterrestres, los pasos previos para la manifestación del anticristo por excelencia. Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678 64 22 63. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia. Pues como habéis visto todos, vamos a hablar del tema de nuevo de ovnis, pero de lo que es, diríamos, las últimas revelaciones, los últimos testimonios que se han podido registrar, sobre todo en Estados Unidos. Ha habido toda unas sesiones de exposición de estas experiencias por testigos presenciales. Y también vamos a ver cómo el Vaticano tiene que ver en todo esto. Así que antes ya sabéis que va a haber una especie de show al respecto de luces y sonido para que nos preparemos para lo que tendremos que ver. Espero que lo podáis disfrutar. Buenas tardes. La conferencia que tendremos hoy podría ser una continuación de las que hicimos ya, que tienen que ver con estos temas de ovnis. Y realmente es esa conexión, pero no podemos olvidar la base de lo que realmente son estos ovnis. Ya lo tratamos, por tanto, no ahondaremos en ello, sino que sencillamente expondremos todo lo último que ha ido saliendo en consecuencia desde entonces hasta ahora, y que veréis que hay una extraña relación, también con datos que se dan, entre ovnis, Estados Unidos, Rusia, Vaticano, etcétera, etcétera. Hoy va a ser movidita la conferencia. Me refiero a movidita porque va a haber 8 vídeos. Iremos intercalándolos entre noticia y noticia. Casi todos ellos, no todos, pero casi todos ellos, tienen que ver con una misma cuestión. Y es algo que se ha hecho en Estados Unidos. Son 2 conferencias donde han asistido miembros políticos, miembros militares, etcétera, etcétera, que han hecho declaraciones sobre el tema OVNI. Y veréis lo que llegan, a qué conclusiones finalmente, para que nos vayamos una vez más mentalizando que algo se está cociendo y algo se nos va a poner sobre el tapete dentro de muy poco tiempo. Y gracias a Dios que ya sabemos de qué va todo este tema, porque de lo contrario caeríamos fuertemente en el gran engaño. Bien, empezamos la conferencia de Estados Unidos y Vaticano, revelaciones ovnis, con esta noticia del 7 de mayo de este año 2025. Un supuesto ovni sobrevoló California durante 15 minutos en imágenes de una nave brillantemente iluminada. Un residente de Twin Palms grabó lo que cree que era un ovni hexagonal
brillante mientras sobrevolaba el desierto de California en un vídeo tomado el 27 de abril que muestra la nave aparentemente cambiando de forma. Aquí veis la imagen en pequeñito. Luego veremos el vídeo. Mirad cómo nos lo narran. Ha surgido un asombroso vídeo que muestra lo que parece ser un enorme ovni sobrevolando California. Las impactantes imágenes captadas por un residente local no identificado en 29 Palms el 27 de abril muestran un luminoso objeto volador hexagonal que surca el cielo nocturno sobre el aislado terreno desértico. Este visitante de otro mundo, así le llaman, apareció de repente alrededor de las 22:27 hora del Pacífico, mientras el observador se preparaba para dormir en una cabaña solitaria. En un informe enviado 2 días después del avistamiento al Centro Nacional de Reportes de OVNIs, NUFORC, el testigo describió el movimiento de la supuesta nave alienígena como lento e irregular, como si estuviera desconcertada o desorientada. Parecía moverse arbitrariamente sin una trayectoria clara. Los movimientos eran bruscos y a velocidades variables, dijo el espectador sorprendido en su informe a NUFORC. La considerable entidad parecía poseer una cualidad pulsante, emitiendo una luz intensa desde su periferia mientras recorría los cielos durante aproximadamente un cuarto de hora. Esta noche hay luna nueva, así que definitivamente no era la luna, y en cualquier caso era mucho más brillante que incluso una luna llena, dijo el observador. Aquí veis una de las imágenes. Al observar el fenómeno, un testigo en 29 Palms vio que la peculiar embarcación comenzó a alterar su forma, transformándose de un hexágono en un círculo completo ante sus propios ojos. La persona que grababa con su teléfono móvil no tenía a nadie más en la cabina para corroborar la inquietante experiencia. Fijaos qué imagen, realmente sorprendente. Antes era un hexágono, luego se va transformando de este modo. Según un informe presentado a NUFORC sobre un avistamiento en Sycamore Knoll, parecía una estructura enorme con forma de catedral, con múltiples bordes puntiagudos que brillaban de un blanco intenso que se dirigía directamente hacia el océano. No hubo chapoteo ni sonido, solo un destello, y desapareció. Sucedió tan rápido como un barco o un objeto gigante que desaparece bajo la superficie en un instante. Pues bien, podéis mirar ahora el vídeo, que es lo que grabó esta persona precisamente ese 27 de abril. Sorprendente esta forma hexagonal que se ve en sus inicios, después se transforma, pero da que pensar que tenga esta forma hexagonal, ¿verdad? Bien, esto lo vamos a dejar para otra cuestión, el tema de los hexágonos, y vamos directamente a esta noticia que ya tiene una cierta relación con cuestión papable. León XIV, el Papa de la Profecía Invisible. Esto apareció el 9 de mayo y nos decían: ¿coincidencias divinas o guión cósmico? Varios textos anticiparon por casualidad, entre comillas, el nombre del nuevo pontífice. Nosotros estuvimos presentando sobre eso. Uno lo vincula a la disclosure ovni, estadística o acceso a patrones ocultos que aún no comprendemos. Esto se preguntan en este artículo, pero vamos a ver alguna cosa interesante. No es solo que ChatGPT, una inteligencia artificial sin fe ni religión, predijera tras la fumata blanca quién sería el nuevo papa y el nombre que adoptaría. Lo extraño es que su elección parece haber estado escrita mucho antes en lugares tan inesperados como el foro de ciencia ficción y teorías marginales combat.ws. Allí, hace 2 décadas, alguien publicó un relato titulado The Lion of the Vatican, en el que un papa ficticio llamado León XIV observa con lágrimas en los ojos una nave alienígena posarse sobre Roma. Esa cosa de ahí afuera parece una nave de otro mundo porque es una nave de otro mundo, y ha llegado al reino del Papa porque es el reino del Papa. Esto es lo que aparece en este juego.
El simbolismo es casi demasiado evidente para los que investigan el fenómeno ovni. ¿Es este el Papa de la Revelación, el del Disclosure tan anunciado por los ufólogos? Seguramente el relato está inspirado en el Papa Juan XXIII, que pensó seriamente en la posibilidad de contactar con otras inteligencias, fuesen o no terrenales. Qué pequeño sería Dios si después de crear este vasto universo solamente lo pobláramos nosotros, dijo. Estuvimos presentando precisamente esta escena cuando el Papa Juan XXIII hace referencia a que hablaba con un ser extraterrestre. Y no es el único texto que parece anunciarlo. El 2 de mayo de 2025, antes del cónclave, un artículo publicado en eclesia.net llevaba por título León XIV, te esperamos. Sin explicación aparente, como si quien lo escribiera conociera de antemano el nombre elegido. ¿Premonición? ¿Juego literario? ¿Fuga informativa dentro de los círculos vaticanos? Parece que, en este caso, siguió un método deductivo, aunque no menos llamativo si uno se queda solo en el titular. De entre los papables imaginemos a uno, compañero del Papa argentino, que hubiera sido testigo de sus gozos y esperanzas, seguidor de Jesús al estilo del Padre Jorge y con ánimo para servir en iglesia según el Evangelio. Se llamaría León, claro. Sería el 14 de la lista, un nombre poco original a primera vista, pero cargado de significado si atendemos a lo que contaba al comienzo, escribe César Rollán. Aquí tenéis precisamente donde aparece esto. Incluso las inteligencias artificiales han participado en esta extraña coreografía. Cuando se le preguntó a ChatGPT sobre posibles papables y nombres futuros, incluyó sin dudar León XIV, a pesar de que ese nombre llevaba siglos sin usarse. El último León fue el 13, fallecido en 1903. Cuando se le pidió una justificación, simplemente contestó, porque representa fortaleza, renovación y un vínculo con la tradición. Y desde luego es lo que estamos viendo en el ministerio de este nuevo Papa. ¿Está preparado el mundo para un Papa que hable abiertamente del fenómeno extraterrestre? ¿Será León XIV el pastor del nuevo reino, como sugiere el relato olvidado en aquel rincón de Internet? ¿Coincidencia o guión escrito desde lo alto? Bien, pues veremos más cosas referentes al Vaticano, en concreto con la cuestión ovni. Pero ahora vamos a ver ya parte de este vídeo, que os vamos a mostrar solo una serie de fragmentos, para que veáis a qué punto se está llegando ahora en Estados Unidos para poder mostrar todo el tema de los ovnis. Aquí tenéis momentos clave en la audiencia sobre transparencia en el caso ovni de la Cámara de Representantes. Era este 10 de septiembre de 2025 cuando lo que vais a ver ahora apareció. ¿Cómo conseguiste los documentos clasificados rusos sobre UAP y cómo los trajiste de vuelta a Estados Unidos? Bueno, conocí a un físico ruso que estaba en Estados Unidos dándonos conferencias. Hice algo tonto. Me reuní con estos funcionarios que, bueno, durante ese periodo, la Glasnost y la Perestroika, los rusos intentaban abrirse al mundo y lo vi como una oportunidad. Y así fue. Logramos convencerlos de que nos proporcionaran información que de otro modo jamás habríamos visto. Parte de ella era clasificada. Descubrí que solo sellaban las primeras páginas de estos documentos clasificados, así que las quité. Quité esas páginas y me las llevé. ¿Qué pasó con los rusos que se presentaron ante ustedes en 1993? ¿Hubo alguna repercusión para ellos? Sí, la hubo. Lo primero que sucedió cuando hablé de esto después de regresar y revisar los archivos y demás, el físico ruso que nos había ayudado a presentar a todas estas personas me escribió diciendo que se había producido una gran reacción, que las verdaderas fuerzas autocráticas que querían el regreso de la URSS habrían perseguido a estos tipos. Los describieron como traidores. Nikolai Kapanov, mi amigo físico, dijo, mira, si esto hubiera ocurrido 5 años antes, estaríamos en la cárcel. Si hubiera ocurrido 10 años antes, nos habrían fusilado. Por suerte, en aquel momento, Putin no estaba en el poder, pero ninguna de las personas con las que hablamos en aquel viaje del 93 volvió a dirigirme la palabra. Regresé en el año 96 y fui como si tuviera la peste. Hablé con varias personas, pero estaban asustadas. Y finalmente, se creó una historia en la que los funcionarios del Ministerio de Defensa, quienes nos proporcionaron esta información, fueron descritos como ufólogos, quienes afirmaron que no había nada realmente significativo en estos archivos. Sí encontraron cosas.
Hubo un incidente en octubre de 1982 sobre una base de misiles balísticos intercontinentales donde aparecieron ovnis. Se observaron sobre esta base, donde los misiles apuntaban hacia Estados Unidos. Estos ovnis realizaban maniobras increíbles. Se separan, se vuelven a unir, aparecían y desaparecían. Y justo al final de este periodo de 4 horas, se activaron los códigos de control de lanzamiento de los misiles balísticos intercontinentales. Alguien introdujo los códigos correctos. Los misiles estaban encendidos y listos para el lanzamiento y no podían detenerlos. Los oficiales rusos estaban en pánico. Los ovnis desaparecieron. El sistema de control de lanzamiento volvió a la normalidad. El coronel Sokolov y su equipo llegaron, demostraron el aparato y no pudieron averiguar qué era. No se trató de una sobrecarga eléctrica, ni de pulsos electromagnéticos, ni de ninguna de las excusas absurdas que nuestro país ha dado para incidentes similares con nuestros misiles nucleares. Pensaron que era un mensaje del lugar de donde provenían los ovnis. Y eso es escalofriante. Estuvimos a punto de que estallara la Tercera Guerra Mundial y los ovnis fueron los responsables de ello. Señor Knapp, en su testimonio y en este documento, usted detalla un evento que ocurrió en Rusia donde se activaron sus misiles nucleares. Y estábamos cerca de una Tercera Guerra Mundial en ese momento. Lo cual es sorprendente. También es bueno saber que a medida que hemos investigado los archivos de JFK, estamos descubriendo que hubo un documento que se envió entre Rusia. Existía un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, según el cual se avistaban objetos no identificados sobre sitios sensibles, se lo comunicarían mutuamente. ¿Conoce usted ese documento? Sí. También conozco la retórica pública entre el presidente Reagan y Gorbachev en aquel entonces, en la que intercambiaron declaraciones sobre qué pasaría si nos viéramos amenazados por algo proveniente de afuera y cómo podríamos colaborar. Sé con certeza que hablaron de ello. Sé que llegamos a un acuerdo para intentar reducir la posibilidad de que la detección de un ovni o un grupo de ovnis se confundiera con un grupo de misiles rusos. Hubo intercambios de ese tipo que iban y venían. Sí, y me imagino que para mí la validez de este documento se ve reforzada por el hecho de que Rusia no querría que esto se supiera. No querrían en absoluto que el público supiera, ni Estados Unidos supiera, que existía una vulnerabilidad en sus sistemas de misiles. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Bien, ya habéis visto estas primeras declaraciones. Si os habéis fijado, uno de los interrogadores era precisamente una persona de la cual mostramos una entrevista con él y ponía en duda que hubiese algo, que se mostrara algo públicamente sobre el tema OVNI. Y mira por dónde prácticamente en nada hacen todo esto, este tipo de reunión, que, como os decía, consta de políticos, consta de militares, y ya habéis visto qué tipo de testimonio. Podía haber habido una tercera guerra mundial porque no saben cómo. Parece ser que esos ovnis que aparecían sobre esos misiles que apuntaban hacia Estados Unidos se empezaron a programar solos para ser disparados. Finalmente se detuvo todo. Bien, esto, a los que ya sabemos de qué va este tema, nos debe hacer pensar que hay una lucha espiritual realmente potente, porque al propio Satanás le gustaría hacer cambiar ciertas cosas en ciertos momentos y Dios no se lo permite, porque de lo contrario todo esto hubiese podido acontecer. Y ya veis que es mucho más que una intervención humana, va mucho más allá de todo esto. Bien, continuemos con otra noticia que tiene que ver con el tema del papado. El Papa León XIII podría ser clave para la revelación del fenómeno OVNI, según un exasesor del Vaticano. Luego veremos quién es este exasesor del Vaticano, porque tiene su importancia. Un exasesor del Vaticano cree que el recién elegido Papa León XIV liderará a la Iglesia Católica en la divulgación de información sobre vida extraterrestre, lo que podría transformar la comprensión que tiene la humanidad de su lugar en el universo. Creo que va a ser el Papa de la Revelación, dijo el jueves Daniel Shinahan, abogado que una vez fue consejero general de la sede jesuita estadounidense en Washington, en el programa Banfield de News Nation. Una vez más, ya vemos cómo en este tinglado tiene que aparecer ¿quién? Alguien de la orden jesuita. Ya sabéis, la orden jesuita, los que tienen tanta conexión con el mundo espiritual, precisamente no divino, sino todo lo contrario. La revelación de la Iglesia llegará de la misma manera que en los próximos años se revelará lo que el gobierno estadounidense sabe al respecto, dijo Shinahan.
Impresionante, parece que lo tiene claro. Por tanto, habría gobierno de Estados Unidos y Vaticano mostrando cosas sobre este aspecto al mundo. Os he introducido esto aquí porque tuve que consultar quién era este hombre. Y aparece en una serie de escritos, unos boletines, donde se llama el Instituto Cristo o Crístico. Ya veis su emblema con una llama, el símbolo omega alrededor. Y estos son partes de las publicaciones, fijaos, artículo de la Nueva Era. Por tanto, ya vemos a qué va ligado todo esto. Por tanto, jesuitas, Nueva Era, cuestiones de espiritismo, cuestiones de ovnis. Y en todo esto vamos a hacer un poco de referencia. En 1979, Daniel Sheehan, Sarah Nelson y muchos de los aliados y artífices del caso Silkwood se reunieron en Washington, D.C. para fundar el Instituto Christic, basándose en las enseñanzas ecuménicas, ya lo hemos dicho todo, ¿no? Enseñanzas ecuménicas de Teilhard de Chardin y en las lecciones aprendidas durante la lucha por Silkwood. El Instituto Christic combinó investigación, litigio, educación y organización en un modelo único de reforma social en Estados Unidos. Durante los siguientes 12 años, como asesor jurídico del Instituto Christic, Daniel Sheehan participó en el enjuiciamiento de algunos de los casos de interés público más célebres de la época. El Instituto Christic representó a las víctimas del desastre nuclear de 3 Mile Island, procesó a miembros del Ku Klux Klan por el asesinato de manifestantes por los derechos civiles en la masacre de Greensboro y defendió a trabajadores católicos que brindaban refugio a refugiados salvadoreños, movimiento santuario estadounidense. Por tanto, vemos un cierto activismo importante, defensor del pueblo, en definitiva, y esto es lo que siguen haciendo los jesuitas. Siempre se muestran con esta labor, ayuda a los refugiados y demás, para hacer justicia, pero ya veis que todo va ligado, cómo no, a movimientos que tienen que ver con una cuestión espiritual que va mucho más allá, hasta que todo esto tiene también una base con enseñanzas ecuménicas. Ya sabéis que los que están moviendo más en este mundo el ecumenismo, esa unión entre iglesias, y no solo cristianas, sino también con el resto de iglesias o creencias, religiones del mundo, son precisamente los jesuitas. Bien, pues viendo todo esto, ya hemos visto qué declaraciones ha hecho este hombre, puesto en un lugar tan importante, y aquí tenéis parte de lo que aparece en este Instituto Crístico. Bueno, dicho esto, sigamos viendo, porque ya veis portada de la revista Nueva Era, una vez más, movimiento New Age. Aún hay gente que se pregunta en qué se basa la Nueva Era, por qué apretó tanto y sigue apretando tanto en Occidente. Pues bien, ya se encargaron los jesuitas de hacer venir esas creencias espirituales y espiritistas desde Oriente hacia Occidente. En fin, más de lo mismo. Y ya veis, todo esto conectado ¿con qué? Jesuitas y tema ovni. Vaya, vaya, vaya. Sigamos con el artículo donde estábamos. El cardenal Robert Prevost posee ciudadanía estadounidense y peruana, fue elegido papa el jueves tomando el nombre de León XIV, ya veis de la época en que salió esto. La elección del nombre ha suscitado especulaciones ya que el último papa León estableció el Observatorio Vaticano a finales del siglo XIX, afianzando el interés de la Iglesia por la astronomía. Una vez más, fijaos la cuestión también. Jesuitas, astrónomos, esto viene desde hace muchos siglos y muy buenos en su oficio, pero también ahora todo encarado hacia dónde. No solo mirar si viene un meteorito por aquí o pasa por allá, sino también con el tema ovni. Desde luego, algo se está cociendo a nivel Vaticano y, como siempre, por los jesuitas. Según Sheehan, en la década de 1970, el presidente Jimmy Carter le encargó contactar al Vaticano para obtener información sobre ovnis, tras el avistamiento de un ovni que él mismo había experimentado mientras era gobernador de Georgia. Sheehan afirmó que Carter solicitó los archivos del Vaticano después de que el entonces director de la CIA, George H.W. Bush, que llegó a presidente, se negara a informar al presidente electo sobre el tema, alegando que Carter no tenía necesidad de saberlo. Impresionante. Pero Bush sí. Ya sabéis, alguien asociado a Skull and Bones, a una sociedad secreta, que vaya sociedad secreta. Y mirad ahora qué nos cuentan aquí.
Sheehan, quien ahora dirige el Instituto Nuevo Paradigma, enfocado en el fenómeno ovni, dijo que cree que el Papa León XIV quiere unir la ciencia y la teología para poder llevar a la Iglesia Católica al siglo XXI y así poder comenzar a ajustar las instituciones de nuestro planeta para afrontar la realidad de que existe una civilización extraterrestre no humana. Pues esto es lo que nos está esperando en muy breve tiempo. Los jesuitas moviendo hilos entre el gobierno de Estados Unidos y el Vaticano para dar el campanazo a nivel mundial. Y lo vimos por profecía, esto va a suceder. Y por tanto ya podemos ir preparándonos porque el paradigma mental de la población mundial cambiará, pero de arriba abajo. Y no para bien, precisamente. Al preguntárseles si las revelaciones sobre vida extraterrestre contradirían las enseñanzas de la Iglesia, Sheehan dijo que, por el contrario, se alienarían con conceptos teológicos más profundos sobre la conciencia y las capacidades humanas. Hizo referencia a una declaración del Vaticano de 2009, en la que se reconocía la probabilidad de descubrir vida extraterrestre y la necesidad de un debate filosófico y teológico sobre sus implicaciones. Las personas que escuchan este programa estarán vivas cuando se haga esta revelación, no solo por parte del gobierno de Estados Unidos, sino también por el Vaticano y por los líderes de la fe judía, hebrea, hindú y budista, dijo Sheehan. Por tanto, un movimiento a nivel mundial, encabezado evidentemente por los que ya sabemos. Pero esto cambiará la mentalidad de la población mundial. Y no será precisamente para acercarse a Dios, sino precisamente para acercarse a quienes son estos seres que dicen venir de otros mundos. Diablos, demonios. También se refirió al testimonio ante el Congreso del exfuncionario de inteligencia David Grush sobre la supuesta recuperación por parte del gobierno estadounidense de naves y cuerpos no humanos, diciendo que más de 40 expertos clasificados han proporcionado testimonios similares al Comité de Inteligencia del Senado. Sheehan participará la próxima semana en una audiencia con el presidente de un grupo de trabajo sobre la desclasificación de secretos federales. Bien, ya ves por dónde está yendo todo y desde luego lo que se viene no va a ser nada agradable para el pueblo de Dios, evidentemente. Para los otros puede ser muy agradable, para otros quizás hasta terrorífico. Pero para el pueblo de Dios esto implica que habrá un auge de algo que va a repercutir contra él. Y eso lo trataremos un poco al final de esta conferencia. De nuevo vamos a un vídeo y mirad qué se llegó a presentar. Es un vídeo que se mostró precisamente en esa reunión, que antes hemos visto una primera parte, porque no se había mostrado públicamente aún. Un ovni siendo impactado por un misil. Estad atentos y mirad qué le sucede. Este objeto volador no identificado fue captado por un dron de la Fuerza Aérea. Fue atacado por un misil aire-tierra de alta precisión, pero a pesar de la fuerza y velocidad del misil, el objeto volador dio un par de vueltas y siguió volando. Sucedió el pasado 30 de octubre en las costas de Yemen. El video nunca antes visto fue presentado en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara sobre fenómenos aéreos no identificados, en la que funcionarios del gobierno, veteranos militares y periodistas testificaron sobre sus experiencias. No hay tecnología actual que pueda realizar lo que este objeto volador hizo, nos dice la congresista republicana Ana Paulina Luna, quien lideró la audiencia. Expertos explican el silencio del gobierno como un mecanismo de defensa. Yo de alguna manera estaría sorprendido que mostraran cómo ciertos misiles no tienen la capacidad de poder atajar algo que se considera una amenaza. 3 veteranos de la Marina y la Fuerza Aérea aseguraron haber visto objetos voladores no identificados con sus propios ojos. La pregunta no es si estos eventos son reales o no, sino si tenemos el coraje para enfrentarlo, advirtió este veterano de la Fuerza Aérea, quien exigió al gobierno transparencia y protección para los testigos, recordando que muchos callan por miedo a represalias. En caso de ver un fenómeno aéreo no identificado, ufólogos recomiendan disfrútenlo y tomen nota de todos los detalles, pero no se queden callados.
El mensaje más recurrente en esta audiencia es un llamado a que haya transparencia sobre lo que el gobierno conoce y lo que realmente le está comunicando al público general sobre estos misteriosos objetos voladores. En Washington, María Molina, Univisión. ¿Ya habéis visto? Este objeto volador no identificado recibe el impacto de un misil, parece que le sucede algo, pero va siguiendo como si nada. Si un misil de Fuerzas Armadas avanzadas es capaz de impactar y no hacerle nada a un objeto así, ¿a qué conclusión llegáis? Que esto tiene una tecnología que sobrepasa totalmente a cualquier sistema humano. El ufólogo dice que si vemos algo así, que apuntemos todos los datos, que lo disfrutemos. Yo diría todo lo contrario. ¿Sabéis? Cuando estuvimos aquí, pudimos traer a Marinelle, la viuda de Ron Wyatt, el descubridor del Arca de la Alianza, del Arca de Noé, etcétera, etcétera. Cuando se despedía en el hotel, nos hizo referencia a un momento en el cual ella iba con el vehículo con su esposo y vieron un ovni cerca de ellos. Y él le dijo a Marinelle: no lo mires, esto es un demonio. Y a ella eso le impactó mucho. Ahora esto se irá manifestando continuamente y la gente no va a creer que son demonios. Normalmente lo que va a creer es todo lo contrario, que son seres de otros mundos que están aquí por algo o para algo. Y cuando se muestren con el mensaje que van a dar al mundo, desde luego, lo difícil será no caer en ese engaño satánico. Sigamos viendo algo más sobre el tema Vaticano. Archivos secretos del Vaticano, casos de ovnis, teletransportación y seres luminosos en manos del nuevo Papa León XIV. El Papa León XIV tendría acceso a documentos secretos del Vaticano que describen encuentros con ovnis, casos de teletransportación y avistamientos de seres luminosos. ¿Mito o verdad? La llegada del Papa León XIV al trono de San Pedro ha desatado un renovado interés por los archivos secretos del Vaticano, uno de los repositorios más enigmáticos y restringidos del planeta. Este vasto archivo, que se extiende por más de 85 kilómetros de estanterías subterráneas, guarda documentos que abarcan más de 12 siglos de historia eclesiástica, política y, según filtraciones recientes, también fenómenos paranormales. Bueno, esto no es de extrañar sobre el tema fenómenos paranormales, porque la Iglesia Católica va llena de este tipo de experiencias y muchas veces lo hemos mostrado. Una de las líneas más impactantes en estas recientes filtraciones hace referencia a supuestos encuentros con objetos voladores no identificados documentados por el clero a lo largo de los siglos. Entre los informes estarían un manuscrito del siglo XIII, en el que monjes benedictinos de Francia describen ruedas de fuego descendiendo sobre la abadía durante una procesión. Sí, ruedas de fuego. Algún día hablaremos quizás de esos carros de Dios, pero cómo no, ya vemos que no solo hay carros en forma de ruedas, círculo, que vengan de Dios, sino que también los tiene el propio diablo. Como siempre digo, no se fue del cielo así como así, sin nada. Y curiosamente, esto aparecía con los benedictinos. Y los benedictinos, vaya labor hicieron durante el siglo XIII contra el pueblo de Dios de esos momentos en Francia. Pero vaya faena. Y me estoy refiriendo a, ya sabéis, lo que hacían con los que ellos llamaban herejes. Y en una procesión aparecen ruedas de fuego, en una cuestión tan católica y tan poco cristiana, una procesión. Una carta atribuida al Papa Silvestre II, o segundo, año 999, donde relata una esfera luminosa suspendida en el cielo durante una misa nocturna. Fijaos, cada vez que hacen un acto católico de este tipo, ¡pam!, algo así aparece. Esfera luminosa. ¿Cómo es una esfera? Ya lo sabéis todos, ¿no? Documentación del siglo XX sobre el supuesto aterrizaje de una nave desconocida en el desierto egipcio observada por una misión jesuita en 1954.
otra vez, los jesuitas en esta cuestión. Aunque estos informes no prueban la existencia de vida extraterrestre, sí muestran que la Iglesia ha mantenido un seguimiento meticuloso de estos fenómenos. Otra sección de los archivos revelaría casos catalogados como teletransportación. Estos no son simples relatos místicos, sino informes detallados que describen a santos o religiosos apareciendo en lugares lejanos sin explicación aparente. Esto en los temas de puertas dimensionales me harté de presentar casos así, que les suceden a santos y místicos católicos. Algunos ejemplos aquí nos dicen incluyen el milagro de San Alfonso de Ligorio, quien fue visto en 2 lugares distintos el mismo día en 1774, hecho que ha sido tratado incluso por teólogos. Un archivo jesuita, fechado en 1901, que narra cómo un monje capuchino habría sido teletransportado desde Sicilia hasta Roma para evitar un atentado. ¿Papa? No, un papa no. Pero un padre Pío, quizás. Estuvimos hablando mucho sobre el Padre Pío, que es sumamente venerado, por decirlo suavemente, en Italia. Ir a cualquier iglesia y va lleno todo de retratos del Padre Pío y demás. Un hombre que, como mostré en esas conferencias, estaba hablando contigo aquí y resulta que estaba hablando con otro en no sé dónde al mismo tiempo. Increíble, ¿no? Bueno. Y la gente cree que esto es posible, que es un milagro divino. Pues no. La persona está donde está, pero los demonios son capaces de adoptar la forma de la persona, la voz de la persona, el conocimiento de esa persona y transmitirlo en cualquier otro lugar haciéndose pasar por él. Si no sabemos la parte espiritual que hay de todo esto, no entiendes todas estas cuestiones y crees que realmente debe ser un poder sobrenatural que tiene este ser. Menciones a una puerta celeste, un lugar en Tierra Santa, descrito como un portal físico y espiritual que conectaría diferentes puntos del planeta. Sobre esto también estuvimos tratando en conferencias hace muchos años. Un lugar que realmente puede ser un sitio donde acontezcan este tipo de cosas. En fin, que si queréis faena y no perder el tiempo, podéis entrar en nuestra página del Gran Engaño Final, que ahora se llama así, antes era el Gran Engaño solo, donde podéis ver todas las conferencias tituladas bajo un nombre genérico, Puertas Dimensionales, donde veréis todo esto como lo pude exponer a lo largo de muchos años. Solo hay 200 y pico de temas presentados solo de puertas dimensionales, aparte de todo lo demás. Uno de los apartados más sorprendentes hace referencia a seres luminosos, entidades descritas con formas antropomorfas, rodeadas de luz intensa, sin rasgos faciales definidos y con una voz sin boca. Por tanto, hablan sin boca. Estos informes, recopilados desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XXI, describen un encuentro entre el Papa Pío XII y un ser de luz en los jardines del Vaticano en 1947, año coincidente con el incidente de Roswell. Precisamente, ¿qué cosas? Esto lo mostramos. Un documento de 1866, donde un grupo de niños de la Toscana, esto es Italia, asegura haber recibido un mensaje en un idioma que no era humano. Registros de exorcistas que hablan de presencias no demoníacas, descritas como entidades neutrales o protectoras que se manifiestan en momentos de crisis espiritual. ¿De qué me suena a mí lo de entidades neutrales? Las entidades neutrales no existen. O son de parte de Dios o son de parte de Satanás. No hay más. Por tanto, aquellos que se muestren como neutrales verdaderamente están hechos para engañar. Para engañar porque en el fondo seguirán siendo del bando del enemigo de Dios y de su pueblo. Pero tanta gente llega a pensar que hay estos seres neutrales. En el universo o estás de un lado o estás del otro. No hay bandos entre medios, tampoco en la Tierra. Los teólogos contemporáneos aún debaten si estos seres corresponden a ángeles tradicionales o si podrían tratarse de inteligencias no humanas con intereses en el desarrollo moral del ser humano. El Papa León XIV, conocido por su perfil más abierto a la ciencia y al diálogo interreligioso, precisamente ahora está en Turquía, ya lo sabéis, celebrando el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, ha ido con los ortodoxos al lugar donde Constantino les puso a todos para que
aclararan la doctrina que debía ser cristiana. Había el tema de Arrio, o alguien que decía que el Espíritu Santo no era Dios, y ellos acordaron pues que hay toda una serie de doctrinas que el cristianismo debía compartir, y así fue. Y más tarde, aunque fueron católicos por aquí, ortodoxos por allá, y ortodoxos divididos por aquí y por allá, básicamente todos tenían ese mismo credo, con un error. Decían que Jesús tiene el origen en Dios, pero por tanto es un Dios igual a Dios, pero a su vez no es tan poderoso como Dios porque surge de Dios Padre. Y eso lo cree la Trinidad en todos los lugares, y eso no es así. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son tres, y los tres son Dios. Por tanto, una falsa creencia ya se coló allí. Sí, eliminaron una falsa creencia, pero se quedaron todos con otra. Bien, mirad qué nos llega a decir aquí. Podría ser la figura clave para desclasificar partes de estos documentos. Aunque el Vaticano ha mantenido una política de silencio sobre fenómenos inexplicables, voces internas aseguran que el nuevo pontífice ha solicitado acceso prioritario a expedientes que podrían cambiar la percepción pública de la Iglesia ante lo sobrenatural. Pues imaginaos ahora que van a por el ecumenismo para unir otra vez a todos los cristianos y gente de otras religiones mundiales. En el momento en que todo esto se exponga, todos irán unidos, todos. Y el auténtico pueblo de Dios que siga diciendo la verdad sobre estas cuestiones y sobre otra, como es guardar el sábado sí o sí, y no el domingo que todos van a aceptar por el bien común, pues van a sufrir los problemas, o vamos a sufrir los problemas que la profecía nos dice que van a acontecer en muy poco tiempo. Y eso debemos conocerlo y debemos prepararnos para eso. Ya en sus primeros discursos, León XIV ha mencionado la importancia de no temer a lo desconocido y de explorar la fe a través de la razón y el asombro, lo que ha despertado expectativas sobre una nueva era de transparencia en el Vaticano. Por tanto, todo está llevando a que puede ser que realmente este Papa llegue a mostrar todo esto. Dicho esto, mirad también. El representante o la representante Luna, que antes la habéis visto brevemente en uno de los reportajes, quien lidera la voz a favor de la divulgación de UAP en Washington, sugirió que los seres interdimensionales, fijaos que antes ha dicho esto, interdimensionales, no habla ya de extraterrestres, y nunca mejor dicho, interdimensionales son los mismos ángeles, sean de un lado o del otro, que está observando el gobierno podría estar vinculados a textos eliminados de la Biblia. ¿Cómo? ¿Textos eliminados de la Biblia? Esto tiene relación con libros como el libro de Enoch, que habla de antiguas tecnologías avanzadas proporcionadas a la humanidad por entidades no humanas. Bien, valdría la pena aclarar antes de seguir que el libro de Enoch es un libro que no lo escribió Enoch, el antediluviano, porque los antediluvianos no les hacían falta libros, tenían suficiente capacidad para quedarles palabra por palabra todo en sus mentes, y no iban a dejar ningún escrito postdiluviano, y que además el libro de Enoch dice cosas mezcladas entre verdad y error, para decirlo suavemente. Pero mucha gente se abraza a este libro para sacar conclusiones como la que dice aquí esta señora. Si no estamos afianzados en la verdad auténtica y conocemos todos estos detalles, por un lado o por el otro, nos la van a pegar. Representante Luna, hay algo ahí fuera. Tengo que tener cuidado. Podrían meterme en problemas si divulgo lo que me han mostrado en un STIF. Lo que sí puedo decirles es que son reales. ¿Queréis ver esas declaraciones? Pues aquí las tenéis. Esto nos lo dice así el titular, para que lo entendáis bien. Representante Luna, quien lidera la voz a favor de la divulgación de UAP en Washington, sugirió que los seres interdimensionales que está observando el gobierno podrían estar vinculados a textos del libro de Enoch. Saw some interesting stuff. And so what I'll tell you is that footage, the fact that it was dead drop to Burleson, I'm certain that there's more of where that comes from, and we are going to push for the declassification of stuff that we've seen because I think the American people deserve to see it. But I think, you're never going to have the U.S. government admit or try to explain something if it's also somewhat not specifically pertaining to national defense. So if it's not tech that we've made
not involving a foreign government. I think that you're going to see a direct statement from that. What's interesting, and I kind of went into this with Joe Rogan, is when we were talking to some of the witnesses, they don't call them extraterrestrial. They call them interdimensional. There's also this aspect of these things defying physics as we know it. And then you look into texts that were removed from the Bible, like the Book of Enoch, that actually specifically address technologies, if you will, that were given to mankind or of entities not of human origin, non-human intelligence. So these are all things to consider when addressing the topic. But based on what I've seen, not speculating, based on the evidence that I've seen, there's something out there. And based on what I'm saying is it's not, I think that it's along the lines of that video that you just saw. Have they shown, okay, so. I have to be careful because I could get in trouble if I divulge what I've been shown in a skiff. So what I can tell you is I'm just telling you as me, not specifically addressing skiff stuff, that they're real. And I'm not the only one. You just saw the Secretary of State in a documentary addressing the same thing. It's a mind loop, right? But like Pinellas County, where I specifically represent, there's actually a high number of these reported sightings. But it's not just there. A lot of the members on the task force or that gavel into this, first of all, it's bipartisan and bicameral. Like we've had pretty much everyone's like circulated at one point, right? Through task questions and whatnot. But members in Alaska, the member of Alaska specifically has a lot of reports of this. People that, represent these areas. When you get calls to the office, I've seen a lot of kooky stuff too that I know it's like crazy, like provably false. That's AI, CGI, whatever. But then you have the stuff that you can't explain. And then you have the attacks on the witnesses that come forward to testify, which if it wasn't real, why would you try to be discrediting someone? And why is the Department of the VA leaking people's records to the press if it's not real, right? It's like if if you're being told not to look under that rock, you might look under the rock. And so that actually happened to David Grush when he came forward to testify, is his medical records were leaked to the press. Bien, ya veis que en principio para ella no hay dudas, pero una vez más, qué interesante, ya les llaman seres interdimensionales. ¿Alguien sabe que realmente esto no son habitantes de otros mundos que vienen aquí a dar una vueltecita, sino que realmente va mucho más allá de esto? Vimos unas declaraciones de J.D. Vance, donde él mismo hablaba de que quizás no eran extraterrestres, que eran ángeles caídos. Bien, pues ya veis, ahora resulta que si no sabemos lo del libro de Enoch, que realmente esto no es escrito por inspiración divina, ya caemos en toda esta cuestión. El libro de Enoch jamás estuvo en el canon bíblico. No estuvo ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, porque cuando se hizo la selección esto evidentemente no podía entrar, no era inspirado por Dios, fue escrito posteriormente y encima llamándole el libro de Enoch. O sea, evidentemente no colaría. Pero alguien seguramente recibió una serie de instrucciones para escribir este libro y no era precisamente del lado divino. Dicho esto, una vez más, ahora vamos a ver a alguien, astrónomo del Vaticano, que mira por dónde ha sido el sustituto del que estuvimos mostrando hace pocas conferencias atrás. Astrónomo del Vaticano nombrado por el Papa León XIV dice que bautizaría a un extraterrestre. Todos son parte de la creación de Dios. Richard Anthony de Souza, nuevo director de la Specola Vaticana, afirma que la teología tendría que reinventarse ante un contacto con vida inteligente. Y aquí tenéis al hombre en cuestión. Me refiero al de la izquierda, evidentemente. El sacerdote jesuita, Richard Anthony de Souza, de 47 años, fue nombrado por el Papa León XIV como nuevo director de la Specola Vaticana, uno de los observatorios astronómicos y centros de investigación científica más antiguos del mundo. De Souza sustituye a Guy Consolomagno, recordáis que estuvimos hablando sobre él, quien dirigía el observatorio desde el 18 de septiembre de 2015, que también, si no recuerdo mal, habló de bautizar extraterrestres. En una entrevista citada por el Telegraph, el astrónomo declaró que un encuentro con vida extraterrestre inteligente tendría un impacto profundo en la religión y en la historia de la humanidad. Sin embargo, señaló que acogería a los extraterrestres dentro de la Iglesia Católica. Vaya, pues
Es que me suena a profecía absoluta, ¿eh? Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a realizar un bautismo a un ser de otro planeta, respondió sin dudar: sí, sí, la teología tendría que reinventarse y tomar en cuenta a estos otros seres. Todos son parte de la creación de Dios, expresó. El sacerdote añadió que cree en la existencia de criaturas de Dios más allá de la tierra con derecho a unirse a la fe católica. Interesante, con derecho a unirse a la fe católica. Bien, pues entonces, ¿qué será? ¿Que algunos se podrán unir a la fe católica, otros al protestantismo, otros al budismo y así? Evidentemente, sería bastante absurdo pensar que viene un extraterrestre aquí con tanta potencia para estar aquí entre nosotros, con tecnología no disponible por la humanidad, y que diga, vale, pues me uno a estos que son los que tienen la verdad y nosotros no nos hemos enterado de nada. Y encima, con los católicos. Evidentemente sí que va a haber una cierta unión entre estos seres y la Iglesia Católica, porque al final, como siempre decimos, al final todo el mundo será católico. Todo el mundo, excepto el pueblo de Dios. Porque el ecumenismo va a hacer que todos se unan, en principio con divergencia de creencias, miran los aspectos que son en común para todos. Los que son problemas están quedando aparcados para no interferir en ese ecumenismo. Pero cuando empiecen a suceder ciertas cosas, todo el mundo creerá en estas cosas que el propio papado va a apoyar. Y recordad como algunas veces ya hemos presentado que todo esto les va a llevar ¿a qué? A la misa de nuevo, a la Eucaristía. Y todo esto es lo que se nos viene encima pronto. No va a haber ni un solo ateo, no quedará ni uno, pero tampoco va a haber gente que vaya pensando yo creo en esto, yo creo en lo otro, a mí me da igual, porque todos de un modo u otro van a aceptar lo que van a ver por sus sentidos. Solo el pueblo de Dios auténtico es el que va a resistir, porque sabrá a qué atenerse. Una vez más, como siempre me toca decir, ahora depende de vosotros de qué lado queréis estar. Vamos a pasar a otro vídeo, y es el tráiler oficial de un documental que se ha hecho entrevistando a muchísimas personas, políticos, militares, etcétera, testimonios. Este documental ya ha salido en inglés, no sé si en español ya habrá salido. Este tráiler oficial es una pequeña parte, luego veremos algo más, y estad atentos para ver qué es lo que se va a mostrar en este documental. The American people are ready to receive the truth. Humanity is not the only intelligence in the universe. Humanity is not the only intelligent species. We are absolutely not alone. Non-human intelligence exists. UAPs are real, they're here, and they're not human. I spent 25 years as a senior official with the CIA. I've worked on highly classified UAP programs. 28 years as an astrophysicist. I served as the 4th Director of National Intelligence. Director of Aviation Security in the National Security Council. A one-star admiral after 32 years of service. People that come forward with this, I feel like they've taken their life in their own hands. I was recruited to a highly sensitive government program that investigated unidentified aerial phenomenon. For over 16 years, on behalf of the U.S. government, I worked as a senior intelligence official on the unidentified aerial phenomenon topic. We learned that the U.S. government was involved in a long-running secret war with other nations to collect and reverse engineer vehicles not made by humans. I have seen with my own eyes non-human craft and non-human beings. So look at that thing. It's rotating. There's a whole fleet of them. The first country that cracks the code on this technology will be the leader for years to come. China has established its own version of a UAP task force. You think for a second that they wouldn't consider using it to achieve their ends of domination? This is similar to the Manhattan Project. This is the atomic weapon on steroids. This is so secret. Very, very few people in our entire government have been allowed access to it. Even presidents have been operating on a need-to-know basis, but that begins to ramp out of control. It's not acceptable to have secret parts of government that no one ever sees. You better be careful about a government that doesn't trust its people, because there's no telling what they'll pull on you.
This is the biggest discovery in human history. You had information being locked away that could change the trajectory for species. It has so many beneficial impacts, including clean energy. We should have disclosure today. We should have disclosure tomorrow. The time has come. What else you want to know? Ya habéis visto que entre ellos aparece Marco Rubio. Estamos hablando de un alto dirigente del gobierno actual de Estados Unidos. Entre ellos, entre muchos otros. Y ya veis qué tipo de declaraciones. El mundo y Estados Unidos ya están preparados para recibir todo esto. Hablan de tecnologías recuperadas, como si hablaran de algún artefacto que hubiese sucumbido, estrellándose contra el planeta, y de allí han recuperado tecnología, etcétera, etcétera, y quien descubra cómo aplicar toda esta tecnología en la actualidad dominaría el mundo, y que por eso tienen problemas entre las naciones. Bueno, yo no sé lo que habrá hecho el diablo para darles cosas de este tipo, para que ellos se vayan distrayendo con esta cuestión, pero deberían estar pensando que si esto es tecnología externa que ha llegado hasta aquí, pues qué fácil sería para esta gente, con esta tecnología, estos seres, acabar con el planeta, ¿no? Bien, pues esto debería hacernos pensar, porque hay una profecía en el libro de Apocalipsis que habla sobre unos seres con aspecto de ranas que irán a los reyes de la tierra para llevarlos a la batalla de aquel gran día en Armagedón. Y ya hablamos de quiénes eran estos seres con este aspecto tipo ranas, ¿eh? Por tanto, sí o sí habrán manifestaciones de este tipo y van a llevar al mundo y a los gobiernos a una confrontación bélica sin precedentes. Y eso es lo que nos espera para el año 2030, entre 2030 y 2031. ¿Veremos cosas de este tipo que se irán manifestando ahora más que nunca? Por supuesto. Ya podemos ir preparándonos. Ya dicen, ya lo advierten. Está llegando ese momento. Ya ha llegado. Mirad, hablando sobre este documental. Se le ha mentido al público. Un documental realizado en secreto insiste en que los extraterrestres existen. Es una nueva película que presenta a funcionarios gubernamentales de alto rango que afirman que se han ocultado pruebas de vida extraterrestre. Uno de sus primeros compromisos provino de Jay Stratton, funcionario de defensa que ayudó a fundar AATIP, y también es productor ejecutivo del documental. Stratton tenía una sólida trayectoria investigando UAP y la vida de inteligencia no humana en nombre del gobierno, y era responsable de informar a legisladores de alto rango en el Congreso y la Casa Blanca. He visto con mis propios ojos naves y seres no humanos, afirma con claridad al comienzo del documental, como habéis podido ver. Después de que Stratton accediera a romper su silencio, esto tuvo un tremendo impacto en el resto de la película y convenció a otros a presentarse. Cuando el actual secretario de Estado, Marco Rubio, aceptó participar, la situación se intensificó. De repente, el general Jim Clapper estaba participando, dijo Farah, que es el director, sobre el exdirector de Inteligencia Nacional de Barack Obama, quien concedió una entrevista. Está hablando de personas de muy alto rango. La gran cantidad de contribuciones, 34 para ser exactos, de miembros del Congreso de todo el espectro político, así como de personas con amplia experiencia en seguridad nacional, muchas de las cuales podrían rehuir la perspectiva de un éxito en las noticias por cable y mucho menos un documental independiente, sin duda le da un aire de credibilidad. Esto ha sido un documental independiente, no han querido ser partícipes con ninguna gran empresa de las que se dedica a hacer documentales, que ya conocéis sus nombres, porque querían ser totalmente libres para mostrar lo que había que mostrar sin presiones. Eso es lo que ellos alegan. De entrada uno se encuentra con una banda sonora vibrante y un montaje de exfuncionarios militares de inteligencia cómodamente instalados en sus sillones. Todos ofrecen breves resúmenes de sus currículums, explican claramente que no estamos solos y por qué el público estadounidense debería saber más al respecto. Aquí tenéis al director precisamente de este documental. Esta tecnología de los UAP
Hace cosas que nosotros no podemos hacer, y si no logramos averiguar qué es, qué pretende o para qué se utiliza, afirma un exdirector de Seguridad Aérea del Consejo de Seguridad Nacional. El excientífico jefe del AATIP afirma que quienes tienen la tarea de garantizar que no se filtre información sobre los UAP utilizarán cualquier herramienta a su alcance para intentar convencer a la gente de que no debería revelar su identidad. Mientras tanto, un exfuncionario de defensa señala que si logramos comprender la tecnología que observamos, se abre la puerta a muchos impactos potencialmente beneficiosos, incluyendo la energía limpia. Lo habéis visto también antes en sus declaraciones. Esto no sé si os hace pensar en alguna película que tuvo más de una parte. ¿Os suena alguna película donde los que ven cuestión ovni, extraterrestres, les hacen desaparecer de la cabeza todo eso con un aparatito? Men in Black, hombres de negro. Bien, todo esto no se hizo porque sí, es más, aparecen las cartas de New World Order, Illuminati New World Order, donde precisamente este tipo de seres o de personas existen y van relacionadas con lo que aquí nos está diciendo. En muchos sentidos, Rubio ofrece uno de los argumentos más convincentes. Afirma que gran parte de la investigación e inteligencia sobre los UAP se basa en la necesidad de conocerlos y que las nuevas administraciones quedan al margen de los detalles. Pero esto empieza a descontrolarse, señala, lo que genera una falta de transparencia que podría dar ventaja a los adversarios estadounidenses al analizar la tecnología de los UAP. Esta teoría resulta aún más convincente viniendo del reconocido halcón en política exterior, quien pasó un tiempo en el Senado liderando un esfuerzo bipartidista para comprender mejor los UAP, o sea, entre republicanos y demócratas, todos unidos para esto. La carrera armamentística geopolítica para revertir la tecnología de los UAP es, como Farah llegó a ver, una de las principales razones del supuesto encubrimiento. No puedes contárselo a tus amigos sin contárselo a tus enemigos, dice Farah en nuestra entrevista, recitando una de las líneas de Stratton en el documental. Traza una línea desde la desacreditada recuperación del accidente extraterrestre de Roswell en 1947, generalmente considerada la génesis de las teorías conspirativas modernas sobre los UAP, hasta lo que él ve como el esfuerzo continuo por ocultar información, por temor a que los enemigos se enteren de cuánto sabe Estados Unidos sobre la vida extraterrestre. Pónganse en el lugar de los funcionarios militares y del gobierno de Estados Unidos en los años 40, dijo Farah, explicando que, recién salidos de una victoria en la Segunda Guerra Mundial, la administración Truman no podía decirle al pueblo estadounidense que estamos en otro conflicto del que no podemos proteger a nadie porque ni siquiera sabemos nada al respecto. Afirma que esta carrera se intensificó cuando Estados Unidos descubrió que otros países, como Rusia, capturaban y recuperaban tecnología de UAP. En esta situación, quienes gobiernan nuestro país desconocen los hechos, añadió. Se supone que esas personas deberían estar al tanto de información tan importante como esta, que tiene un gran riesgo para nosotros. Y en esencia, el público merece saber la verdad sobre hechos fundamentales, como que no estamos solos en el universo. En la era de la divulgación, es evidente que hay poco margen para la oposición o el escepticismo, sobre todo porque no hay ni un solo detractor en la película que sirva de contrapunto a la plétora de entrevistados decididos. Y Farah, por su parte, no ve la necesidad de que esas voces opaquen la línea argumental del documental. Creo que cuando la gente vea esta película, una de las conclusiones será que el estigma en torno a este tema es completamente ilógico, carece de sentido y no es bueno para la humanidad, afirmó. Necesitamos que la comunidad científica, no solo en Estados Unidos, sino en todas las naciones, acepte que esta es una situación real, un área válida de investigación y que dedique su capacidad intelectual a aprender sobre esto y a responder a muchas de las grandes preguntas que aún persisten. Bien, termina diciéndonos: a medida que más personas como Elizondo y Stratton hablan de sus experiencias, Farah espera que esto anime a más personas silenciadas a revelar la verdad. Durante demasiado tiempo se ha mentido al público, se le ha mantenido en la ignorancia y se le ha engañado por completo mediante una campaña de desinformación sofisticada y altamente financiada, declaró. Creo que es solo cuestión de tiempo antes de que un presidente estadounidense en funciones suba al podio y le diga al mundo
que no somos la única vida inteligente en el universo y que el gobierno de Estados Unidos tiene la intención de liderar este nuevo capítulo, poniendo fin a la era del secretismo y comenzando la era de la transparencia. Pues esto es lo que seguramente se viene sí o sí. Y ya se habla de que Donald Trump está teniendo presiones muy serias para que empiece a divulgar todo este conocimiento al público. Si esto sucede, ¿os dais cuenta de cómo cambia todo en un momento en este mundo? Bien, vamos a ver otro avance de este documental de la era de la revelación, Secreto Extremo. This is so secret. Very, very few people in our entire government have been allowed access to it. Even presidents have been operating on a need-to-know basis. It's not acceptable to have secret parts of government that no one ever sees. Some people claim it would cost them their lives if they spoke out about these things. Do you have any personal knowledge of people who have been harmed or injured in efforts to cover up or conceal these extraterrestrial technology? Yes. Personally. Pues 21 de noviembre salía a la luz este documental, por tanto, ya habrá salido. Bueno, el mundo se va a ir preparando, se irá mentalizando y en el momento oportuno, Vaticano, Estados Unidos y quién sabe si alguno más, mostrará lo que tanta gente espera que se muestre. Y por desgracia, tanta gente caerá en ese gran engaño, creyendo que realmente esto es tecnología de seres de otros mundos que vienen por algo aquí a la Tierra. Quizá algunos aprenderán demasiado tarde que los ángeles caídos están haciendo su función para preparar el terreno del anticristo. No del anticristo sistema papal, el anticristo en minúsculas, que es el que va a trabajar al lado de todo esto, ya lo estáis viendo con los jesuitas, sino preparando el terreno del anticristo en mayúscula, del mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y eso lo debemos saber ya. Vamos terminando precisamente con esta entrevista que le hicieron a Farah. El director de este documental dice que cree que el presidente Trump será el que finalmente revele que la humanidad no está sola, con Estados Unidos a la cabeza. Afirma que Trump estuvo muy cerca de anunciar la realidad de los extraterrestres durante su primer mandato. Él cree que el equipo de Trump está ahora muy involucrado en el asunto y está trabajando para decidir el mejor curso de acción con toda la información que tienen. Y evidentemente, si Marco Rubio ya sale en este documental, es que desde luego están trabajando mucho en ello. Si no, este hombre seguro que no aparecería. Aquí podéis ver precisamente las declaraciones en este programa. Do you expect some kind of massive response or revelation from the White House from this? I do. And look, one of the big reveals in the film is one of the most senior intelligence officials I interviewed revealed that the Trump administration and his first administration contemplated going public with the base facts that he had learned, which are the simple base fact that we're not alone in the universe. And he was contemplating stepping to the microphone during his first administration to say that. A big scene in the documentary is the senior intelligence official, Jay Stratton, revealing that Secretary Mnuchin asked him for a classified briefing on this. And when Jay asked, why do you want a briefing? He said, I need to be prepared to understand what the economic repercussions would be if the president stepped to the mic and told the world we are not alone. And so that was something contemplated years ago. I think following the release of this movie, the president will have a much more comfortable set of circumstances to do that, to step to the mic and tell the world we're not alone. I think this film sets the stage for him to be the leader that steps to the microphone and tells us definitively humanity is not alone in the universe and that the U.S. intends to lead the way. Wow, fascinating stuff. Dan Farah, I cannot thank you enough. Desde luego, fascinante es la palabra. Y así va a quedar el mundo, fascinado. Y esto os lo digo especialmente porque el próximo tema que vamos a tener, la próxima conferencia, tratará de esto, de la fascinación que el mundo va a vivir con estas cuestiones que van asociadas a todo lo que estamos presentando. Pero ahora vais a ver el anuncio. Antes, lo último que ha pasado sobre ese cometa, por llamarlo de algún modo, 3I Atlas. Estad atentos porque vuelve a salir Avi Loeb, ya sabéis, este científico de Harvard,
judío que apuesta sobre extraterrestres. Hay una apuesta con alguien más y nos comentan algo. Ya sabéis que ahora están sucediéndole cosas más extrañas a este, ¿cómo le llamaríamos? Cometa. Nadie sabe cómo calificarlo aún exactamente. Y todo esto sigue planteando muchas cuestiones a la gente de ciencia. Estad atentos a esta apuesta y a una cierta fecha que dan. Estad sumamente atentos. Hablando de Tracy Adlas, tenemos que poner el foco un día más en Avi Loeb. El científico de Harvard ha aceptado la apuesta del doctor Michael Shermer, editor de la revista Skeptic, de que los extraterrestres no nos visitarán para 2030. Especula que la llegada de Tracy Adlas podría ofrecer una posible prueba. Loeb relataba esta apuesta en una entrada en Medium. Decía, la única forma de cambiar la conversación es si la mayoría de la gente razonable coincide en que tenemos un vecino y algo y un objeto tecnológico que no fue producido por nosotros, que se encontró casualmente. Es lo que declara el astrofísico. Dice que ese es el umbral para el éxito y que su respuesta es la ganadora y que espera mucho que suceda. Shermer, historiador de la ciencia, había apostado $1000 a que el descubrimiento o divulgación de visitas extraterrestres a la Tierra en forma de ovnis, UAP o cualquier otro artefacto tecnológico o forma biológica extraterrestre no ocurrirá antes del 31 de diciembre de 2030. Loeb se mostraba optimista de que su bando podría prevalecer. Decía que la búsqueda de artefactos tecnológicos acaba de comenzar en serio en 2025 con el descubrimiento del objeto interestelar Tracy Atlas. Entre otros eventos, decía pues que esta búsqueda de extraterrestres será necesaria debido a los miles de millones de análogos Tierra-Sol en la Vía Láctea, la mayoría de los cuales, decía Loeb, son miles de millones de años más antiguos que el sistema solar. Decía Loeb, apuesto a que no somos la primera especie inteligente en la galaxia multidireccional. Dice que hubo civilizaciones mucho más exitosas que Elon Musk, el emprendedor espacial más exitoso desde el Big Bang hace 13.800 millones de años. ¿Habéis oído una fecha? No hablo de estos millones de años últimos, sino que uno le dice al otro que antes del 31 de diciembre de 2030 esto no se va a mostrar. El otro dice que ahora se ha intensificado a partir del 2025 todo esto y por tanto quizás será antes. Pero qué interesante que el otro diga esa fecha, porque en esa fecha estaremos en plenas plagas en este mundo. Ya todo el mundo habrá hecho su decisión de seguir, aceptar el mensaje de salvación, el mensaje del cuarto ángel o rechazarlo para ser salvo o perderse por la eternidad. Y precisamente en ese año habrá Armagedón. Y sabemos que estos seres en forma de ranas son los que van a llevar al mundo a este conflicto bélico final, Armagedón, donde mientras se esté persiguiendo al pueblo de Dios auténtico a muerte, a su vez habrá este conflicto bélico mundial sin precedentes. Y es lo que va a llevar justo a la segunda venida de Jesús, para poner punto y final a la historia de esta humanidad y poner las cosas en su sitio. Qué interesante que haya citado precisamente esa fecha este hombre. Seguramente antes habrá ya todo este tipo de preparación que ahora estamos viendo para que la gente vaya aceptando estas cuestiones. Pero, ¿sabéis? Van a suceder más cosas aún relacionadas con todo esto. Y mucha gente no termina de captar que todo va unido. Y precisamente es lo que ahora os muestro en la diapositiva del título de la próxima conferencia, que va totalmente unido a esto y más. El poder cautivador del espiritismo. Dissabte, 13 de desembre, a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta El poder captivador de l'espiritisme. Aparició de morts, mèdiums, psicofonies, energies. Imaginació? Ficció? Manifestacions d'un més enllà o quelcom més que tot això? El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63.
Quizás os parecerá mucha ficción el montaje de este anuncio, pero son cosas que realmente pasan y van a pasar como nunca en la historia de la humanidad. Y ya os digo, ¿esto tiene que ver con el tema OVNI? Sí, pero va mucho más allá. Seguramente no será este tema solo, porque el espiritismo, ya sabéis, quiere decir comunicación con seres o personas que han muerto y vienen a darte algún mensajito o hacerte algo. Bien, pues eso ha sucedido durante siglos y siglos, milenios, pero ahora eso irá como nunca más. Y estemos atentos, porque debemos conocer si realmente los muertos se pueden manifestar o no. Y debemos ir a la única base que nos va a decir la verdad, porque hasta ahora lo hemos comprobado. La Biblia no miente nunca, y lo que dice es 100% auténtico. Y analizaremos, primero de todo, los textos bíblicos que hablan de ese más allá. ¿Qué sucede después de la muerte? Y cuando sepamos eso, estaremos preparados para ver también cosas que se preparan para este mundo, que una vez más, junto a todo lo que habéis visto hoy, van a hacer que todos, a excepción de pocos, se pongan en el bando de Dios, porque por los sentidos caerán prácticamente todos, incluso los elegidos de Dios, para ser salvos, que si se desapartan un poco de estos conceptos, están perdidos. Dios nos ayude, porque falta nos hará. El día 13 de diciembre tendremos la próxima conferencia. No va a ser este sábado, el siguiente, ¿de acuerdo? Gracias.